Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, ¿me escuchan? Si me pueden responder, les agradecería. Se escucha, doctor. Buenas tardes, Bien, doctor. buenas tardes, colega. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Marta. Bien, estimados colegas, el día de hoy vamos a pasar la última lección y pues es la última lección que va a estar encaminada o va a estar concatenada con el trabajo final que le hemos señalado de final de curso o el trabajo final. Y esta está relacionada a la existencia de la ética y su relacionamiento con los derechos humanos. Eh, yo particularmente me decanto por la ética porque considero que es un factor clave que lastimosamente no está muy bien estudiado o lastimosamente solamente en épocas electorales se va utilizando este nombre, estos términos, estos elementos, pero más allá de estas coyunturas que son de escasos meses, poco más se utilizan, ¿no? Y en la realidad solamente es una bandera que la van flameando para hacer proselitismo político, para lograr obtener cualquier cargo, cualquier beneficio, o en más de los casos, cuando se indica a un político, a un juez, a alguna autoridad, saca como emblema que es la persona más ética del país o del mundo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos hacer una evaluación, necesitamos hacer una conciencia sobre lo que significa la ética y cuál es su valor fundamental respecto al desarrollo de nuestro país, ¿no? Al desarrollo de las sociedades, a la verticalización que tiene que ser, que tiene que generar con la formación de los jueces, pero por sobre todo con su comportamiento, ¿no? Y cuál es la razón de su existencia y su relacionamiento que tiene que darse respecto al derecho constitucional y a los derechos humanos. Porque la última instancia, la última categoría, la última jerarquía jurisdiccional que sería el Tribunal Constitucional pues se ve zarandeado, se ve manoseado justamente por una ética relativista que está acorde de las circunstancias de los políticos, ¿no? Y digo que es una ética relativista, puesto que eh, miren, en una primera instancia son los ciudadanos que reclaman la ética, que parecería que son los más formales y que realmente van cumpliendo con esas formalidades, con esos valores de los principios que te señala la ética, pero posteriormente los políticos también lo utilizan, pero posteriormente los jueces, ¿no? Pero hay que señalar que por lo menos en nuestro país, habiendo hecho un poco de investigación sobre estos aspectos, no siempre ha sido tan corrupto, no siempre ha sido tan ético, ¿no? Porque hay que considerar por lo menos los primeros artífices de la independencia del país, los primeros protomártires de la independencia nacional, pues sí eran éticos, ¿no? Y lastimosamente, pues la ética también mucho se lo interrelaciona con el aspecto económico. Si vemos nuestros primeros gobernantes, los independistas, vamos a ver que eran personas opulentas con recursos económicos amplios y estos son los que han dilapidado todos esos recursos, todos esos dineros para hacer justamente la proyección de un país independista, de un país libre, ¿no? Y entre estos obviamente hay que resaltar a Simón Bolívar, un hombre millonario para su época, un magnate, ¿no? Que tenía minas de carbón por Chile, tenía terrenos, cafetales, etcétera, etcétera, que en un momento dado pues ha visto en vilo y ha visto en situación
de suma zozobra de haberlo perdido todo, porque los españoles pues le confiscaron todas sus propiedades, pero sin embargo estuvo en un estilo de soberbia, digámoslo así, en un sentido positivo, porque pese a no tener nada y pese a recaudar posteriormente fondos de donde pudo, nuevamente financió la independencia de los países liberados por esa persona. Pero más allá también, ¿no? Personas destacables como Adolfo Balivián, el mariscal de Ingavi, que justamente siendo un hombre igual muy rico, pues en un momento dado, después de haber logrado lo que sería totalmente la consolidación de un país independiente en la batalla de Ingavi, donde se los hace escapar a los peruanos, pues después es exiliado del país, la espada o el sable con incrustaciones de esmeraldas y diamantes que le había otorgado al Congreso, pues en un momento dado, por haberse quedado sin dinero, pues va a empeñarlo en Río de Janeiro, ¿no? Por lo menos eso es los últimos estudios de investigación de un general que boliviano que supongo que debe seguir vivo. Al enterarse de todo esto, puso incluso anuncios de periódico, en la prensa de Brasil, para tratar de recuperar ese sable que le habría entregado el Congreso, ¿no? Como justamente en la unificación del país para la batalla de Ingavi, ¿no? Donde se ha expulsado a los peruanos y se ha dado muerte al presidente Gamas. Andrés de Santa Cruz, bueno, personas que realmente han, en una primera etapa, han consolidado, aparte de su ideología, también su honestidad y sus valores en pro de un país libre, soberano y que tenga una estructura y que sea grande. Creo que Bolivia necesita de héroes, necesita de personas que tengan una idealidad y que la conservemos así, independientemente de que obviamente nadie es perfecto, nadie tiene inmaculado su currículum o su vida histórica, pero si vemos las concepciones desde el punto de vista magnificente que se hayan podido realizar y que hayan podido generar alguna cuestión buena para el país, pues hay que considerarlos como tales. Y entre esos está también, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz, que tanto ha peleado justamente contra las injusticias, contra los gobiernos de facto, buscando una nacionalización verdadera de los hidrocarburos, bueno, que al final ha sido perseguido, ha sido matado, ha sido asesinado. Y bueno, lo que quiero decir es que no siempre nuestra historia, la historia del país, ha sido como la conocemos hoy en día. Inicialmente quiero creer o pienso que los protomártires, como les decía, sí eran hombres éticos. Posteriormente la ciudadanía es la que considero que ha sido la más ética, pero en esta etapa yo creo que ninguno, ni políticos, ni la ciudadanía, y peor algunas sociedades, no quiero ser con esto eh, irme contra algunas agrupaciones, pero también hay agrupaciones cívicas indígenas originarias que se creen totalmente pulcros, honestos, y no, realmente es una causa de prebendalismo, de apoyar a quien le da más. Bueno, en realidad todos ven su cuestión personal y nadie ve sus cuestiones, las cuestiones generales o que vayan en beneficio del país. Entonces, en este tiempo nadie está con la posibilidad de decir que es ético totalmente, sino que concurre una ética relativista según sus eh, intereses personales o los intereses de su familia. Y obviamente esto afecta mucho en el desarrollo del país, en el desarrollo de concebir una sociedad de la cual tendríamos que buscar que sea ética. Entonces, esta situación de la ética a la que estoy haciendo mención, estimados colegas, tiene pues un relacionamiento con otras áreas. A ver, primero iremos indicando que la ética
Es un término de carácter filosófico, jurídico, eh, que si bien tiene su uso, digamos, desde los propios inicios de la humanidad, pero como ciencia, como disciplina filosófica, pues empieza en la antigua Grecia, donde se van analizando aspectos relativizados a los valores que pueda tener la persona, a lo bueno que puede ser un sujeto, un ciudadano, ¿no? Y por el contrario, lo malo que pueda ser un sujeto, que en este caso sería los vicios. Entonces, y en ese sentido, la ética, ¿qué sería? Sería un conjunto de cualidades, un conjunto de valores, un conjunto de principios que son utilizados o que se congruyen en una persona y que se exteriorizan con sus actuaciones. Entonces, ese conjunto de cosas buenas, de valores, de principios, de buen comportamiento, que se agrupan dentro de una persona o de un ciudadano y que posteriormente se exteriorizan, significaría que es ética. O sea, es decir, todo lo bueno, todo lo que es potencialmente valorativo de una manera correcta para una persona, eso es la ética. Pero por el otro lado, pues todo lo malo, todos los contratiempos, todos los defectos que pueda tener una persona, un ciudadano, se contraponen y eso significarían vicios. Entonces, el vicio es lo contrario a la ética. Ahora, tú cuando ese conjunto de valores, principios, de aspectos positivos, los relacionas a una disciplina, no siempre jurídica, sino otro tipo de disciplinas, ciencias o estudios, entonces se llama ética aplicada. Es decir, que no existe solamente una ética, sino que existe varios tipos de éticas que se dan en función al área o a la disciplina que profesas o que ejerces. Así, por ejemplo, estimados colegas, pues habrá una ética de la medicina, habrá una ética en el fútbol con el fair play, habrá una ética, qué sé yo, una ética dentro de la administración pública que es todos los principios, valores de los cuales tendría que tener un funcionario público para actuar y para ejercer sus funciones dentro de la función o dentro de la administración pública. En el caso de la medicina es lo propio, ¿no? Pero el conjunto de buenas praxis médicas en el ejercicio profesional, pero también ideológico, para desarrollarlo el médico con sus pacientes. O en el caso del fútbol que habíamos señalado, pues lo propio, lo que tendrá que estar investido propiamente de una manera valorativa, adecuada, honesta, moral de un jugador para en el desarrollo de sus actividades como futbolista. Entonces, a estas actividades que les estoy diciendo se llama ética aplicada. Es decir, que ese conjunto de valores, principios, esas cosas buenas que puede tener una ciencia. Y en este caso, por ejemplo, en el derecho, en la judicatura o en el ejercicio de la administración de justicia constitucional, entonces será ética aplicada. Entonces, cuando estamos hablando de la judicatura, estaremos hablando de una ética judicial. Cuando estamos hablando sobre derechos humanos o derecho constitucional, Tribunal Constitucional, estaremos hablando sobre ética de los derechos humanos. Entonces, eso es básicamente, y lo señalo de unas palabras, lo más sencilla o sencillo posible, lo más light, digamos así, sin hacer mucho preámbulo, sin hacer mucha teorificación de estos elementos, para que ustedes tengan un criterio general y amplio sobre esta situación. Pero, como les digo, esta ética aplicada, es decir, el conjunto de buenos actuares, buenos principios que tiene una persona y que los desarrolla en una actividad, pues tiene relacionamiento también con los derechos humanos. Entonces, estimados colegas,
En esta clase, más allá ya de esta introducción que hemos realizado, vamos a dividir la lección o lo que estamos conversando ahora en dos puntos, ¿no? En una primera etapa que va a estar desarrollada una exposición de carácter magistral, lo que ya están habituados ustedes respecto a mi persona, y en una segunda parte ver un video. Por favor, quisiera que me interrumpan porque no sé manejar muy bien este sistema del Zoom, para ver si están escuchando o están viendo correctamente el video. Entonces, en esta primera parte tenemos que hacer un poco de análisis un poco de análisis y reflexión sobre lo que es los derechos humanos y la ética. Y tengo que señalarlo así porque en realidad no es una tarea muy sencilla, sino al contrario, es una tarea ardua y es una tarea ardua porque existe una primera cuestión y es que se debe partir, que se tratan de dos temas tan amplios y tan sin concreción, sin una plasticidad en la realidad que vivimos, tanto en el plano global, mundial, como obviamente peor en el campo local, en el campo boliviano. Entonces, si hacemos una mirada más apresurada de lo que estamos indicando, una panorámica general, lo que vamos a percibir primeramente es que tanto los derechos humanos como la ética van a poseer pues una historia, van a poseer un trajinar y van a tener su lugar y su tiempo y un espacio donde sus sentidos y significados han sido construidos y deconstruidos también, ¿no? Como le digo, por etapas, conforme a la acción relativista, la coyuntura social que se da en las relaciones humanas. Por eso el lugar de estos aspectos y para enfocarlos respecto a nuestro análisis y reflexión, pero particularmente para hacer ese análisis y reflexión en el campo boliviano, contextualizándolo obviamente con la universalidad, es que los derechos humanos, mm, por definición, digamos así, primero que tienen, o sea, son universales. Los derechos tienden a ser universales, aun cuando hay características, lastimosamente por el otro lado, más universales que su violación. Porque, como habíamos dicho en algún momento, en alguna clase anterior, la construcción filosófica, jurídica que podamos tener nosotros sobre los derechos humanos y que se han dado ya estatutariamente posteriormente en 1948, van a ser regidos en un enfoque que esté aculturizado, digámoslo así, del constructivismo de países que han adoptado un sistema jurídico de carácter continental o por lo menos europeo, ¿no? O sea, no podemos concebir que en Bolivia se conciba los derechos humanos como se los concibe en Inglaterra, o que los españoles puedan siquiera eh, tratar de homogeneizar los derechos humanos que se pueden vivir en Venezuela o en Cuba, y peor en sistemas que tienen una cultura filosófica, religiosa y jurídica como la que se puede dar en Oriente, ¿no? Irak, Irán, no sé, de países donde se tiene una estratificación teocrática muy diferente a la de nosotros. Pero lo que sí es más universal es lastimosamente cómo se procede a su violación, ¿no? Cómo se procede a su damnificación o malogración, que eso me parece que es más universal. Y del otro lado, estimados colegas, no va a ser algo diferente de lo que surge o lo que se da con lo que se refiere a la ética, por lo menos en el periodo de la modernidad, ya que con el desarrollo de las actividades del mismo derecho y obviamente el intervencionismo y la concatenación de las relaciones humanas, de la convivencia humana, perdón, por la ciencia positivista, por la racionalidad técnica y científica que es promotora del poder. Entonces el sistema ético no se concibe también de la misma manera.
Por eso les digo, todo lo bueno que pueda ser respecto a una persona, para otra persona no lo será, no será lo mismo. Qué sé yo, tal vez para una persona tener o ganar ventaja sobre determinados elementos puede ser muy ético. Tal vez se tenga una percepción más rigurosa respecto a ganar dinero, pero para otra persona no va a ser ético cómo se consigue ese dinero, ¿no? Entonces, hay una diferenciación y hay una percepción que es desigual respecto y que tienen que ver particularmente con los criterios individuales que se tienen respecto a cómo es lo bueno y qué es lo malo. Pero, y en función a esto, todos tenemos una construcción humana, todos tenemos una historia, tenemos un currículum, tenemos nuestra historia personal, y a través de esa historia personal, pues una interrelación social. Y esta interrelación social, pues se da en un contexto de la cultura, de la sociedad a la que pertenecemos. Y aún así, encima de estas sociedades, de estas personas, de estos grupos de personas, existen otras instancias u otros macrofenómenos, digamos algo así, que son resultantes de campos científicos, económicos, políticos, que se van yendo a desarrollar y que, hemos dicho, el derecho es evolutivo, el derecho es cambiante, el derecho va creciendo. Y en estas circunstancias, pues estas actividades que se van desarrollando, pues reclaman una profundización en las orientaciones y en las normativas éticas universales. Entonces, somos rehenes de ese mundo sistémico, de ese mundo que confluye y que va distorsionando, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Si bien, por ejemplo, la teoría eclesiástica, la teoría, digamos, religiosa, te va enfrascando respecto a algunos textos. Por ejemplo, la Biblia te pone ahí marcos específicos de cómo tiene que ser un cristiano, un católico, pero eso solamente se refiere a la iglesia o a la parte de los que son católicos. Pero en cambio, cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de un elemento más grande que está relacionado a todos los, ¿no? Entonces, incluso estará obviamente el poder y el dinero, el desarrollo económico y el tecnológico que van a beneficiar a unos, no van a beneficiar a otros. Y en esas circunstancias se hace una ética de carácter relativista que van en detrimento de algunos criterios y van en detrimento de las condiciones mínimas también, digámoslo así, de la vida para la mayoría de los seres humanos y también para el medio ambiente, para el pensamiento humano. Entonces, a ver, y pasando un poquito de lado, si por un lado, y empezando a hablar sobre el aspecto natural, por ejemplo, las catástrofes naturales pueden ser evitadas o evitadas o mitigadas mediante un planeamiento que tenga la vida como un núcleo central, pero por otro lado, las tragedias resultantes de la ganancia, de la incompetencia y sobre todo de las corrupciones estructurales que se hacen en el Estado a través de las personas, estas van a continuar sesgando vidas e impidiendo la dignidad y obviamente el bienestar económico y social para la mayoría de la población mundial, pero en este caso para la mayoría de la población boliviana. Entonces, es significativo dar una visión, dar un análisis sobre la visión de la realidad que pasa en todo el mundo y también en lo que pasa en nuestro país. Y sobre esto, justamente sobre esta comparación o esta generalización que se tiene que dar a, a la realidad planetaria, digámoslo así, pero también a la visión que se tiene que tener sobre su enfoque local. Me pareció importante un texto escrito por un señor que se llama Forrester, que tiene un libro que se llama Horror Económico. Es un brasileño, me parece, este autor, que
A ver, voy a citar acá justamente para preparar la clase que había escrito o había tratado algo de su libro. Bien, Forrester en su libro El error, o el horror, perdón, el horror económico señala y dice, son millones de personas, digo bien, personas colocadas entre paréntesis por tiempo indefinido, tal vez sin otro límite a no ser la muerte. Tienen derecho apenas a la miseria o a su amenaza más o menos próxima. La pérdida muchas veces de un techo, la pérdida de toda la consideración social y asimismo de todas las autoconsideraciones, al drama de las identidades precarias o anuladas, al más vergonzoso de los sentimientos, la vergüenza. Entonces, Forester hace este criterio desde un punto de vista de la penumbra económica que se vivía en Brasil, supongo que ha sido de la tendencia que dio su enfoque para indicar en su libro el horror económico, ¿no? Entonces, muchos dirán que esta situación es consecuencia de la actividad política que pueda ser generada tanto por políticas de carácter liberal, neoliberal, o por el otro lado, por tendencias o políticas de carácter social o, o comunista o como ustedes puedan ver. Pero lo cierto es que estas son resultado de políticas y por eso les digo, conforme la situación o el contexto social donde te lleves o donde te encuentres. Entonces, con la ética también está relacionado, y sobre todo derechos humanos, desde el punto de vista económico, pues muchas potencias económicas que van desarrollando y van creando mecanismos internacionales y que valga la oportunidad señalar que, por ejemplo, en el país está habiendo una fuerte tendencia de, todos los días escuchamos, ¿no? De que se suspende el tratamiento de leyes para hacerte créditos internacionales o no se quiere dar créditos internacionales, o por otro lado hay propuestas electorales de realizarse créditos con el Fondo Monetario Internacional, otros que todavía dicen que no hay que hacerse créditos, pero lo cierto es que hay organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, la FMI, el BID, etcétera, que justamente promueven este tipo de políticas y que tienen un desarrollo con la ética económica. Entonces, en la característica de esta nueva fase, digámoslo así, económica que se puede venir en el país, que sería una fase del capitalismo, por más que ingrese un gobierno de tilde socialista, pero en realidad pues no están así porque sí o sí se va a querer buscar financiamiento externo. Bueno, las bases de esta era, de esta nueva era que se puede dar en Bolivia con el capitalismo, pues están centradas necesariamente en la globalización de la economía, en el fin de las fronteras económicas, en un desmantelamiento de lo que sería el Estado y lastimosamente en la destrucción de los derechos sociales, tales como la salud, la educación, la vivienda, transporte, comunicación, etcétera. Porque ustedes saben que los condicionamientos para que se nos hagan préstamos, se nos otorguen créditos, pues justamente son la disminución de ayuda social, son la disminución de algunos aspectos que no serían fundamentales para el desarrollo del país. Y entre esas, obviamente, se verá seguramente un desmantelamiento de la administración pública, puesto que casi los 2 millones de funcionarios o servidores públicos pues, estarían limitados en su capacidad y serían destituidos, desvinculados de sus sectores y obviamente lo que afecta directamente es
el capital humano, no solamente en la atención de un escritorio o de hacer un trámite administrativo ante una alcaldía o de hacer un trámite administrativo ante un ministerio, sino el problema que va a ser está en el desmantelamiento de sectores como la salud, como la educación, porque se quiera o no se quiera, se va a suprimir o por lo menos dejar de contratar médicos, paramédicos, enfermeras, personal paramédico, pero también por el otro lado en los programas de educación, que creo que es lo más fundamental, ¿no? Se va viviendo etapas donde no hay maestros en áreas rurales, hay pocos ítems para profesores o su sueldo no es uno que debería ser digno para una convivencia dentro de nuestra sociedad y sobre todo en este tiempo de una economía tan relegada y tan quebradiza en el país, ¿no? Entonces, esta situación que les estoy diciendo y que de la concepción se está trayendo del, del libro que Forrester que les acabo de señalar, entonces se ve como un cuadro de horrores dentro de nuestro mundo globalizado. Pero también se genera una serie de macrofenómenos macabros de orden material y que nos chocan diariamente a través de los medios, como la muerte de millones de seres humanos por hambre, eh, por, por cuestiones de salud. Y obviamente esto se otorga principalmente en el tercer mundo, ¿no? La violencia, por otra parte, de las guerras regionales, las guerras generadas por situaciones étnicas, tribales y económicas con centenas de millares de muertos alrededor del mundo, ¿no? Por otro lado, las dolencias endémicas, epidémicas y estacionales entre los pueblos más pobres, la violencia urbana produciéndose terror y miedo en todos y las catástrofes climáticas de la civilización en el tránsito. Entonces, se generan una especie de aspectos que tienen que ser analizados, y que tienen que ser obviamente enfrascados en la conducta del ser humano. Y lastimosamente, el ser humano viene olvidando peligrosamente que todo lo que existe en el presente, en la actualidad, es decir, lo concreto y lo teórico, lo objetivo y lo subjetivo que se da en este tiempo, es consecuencia de algo que ha acontecido ya anteriormente, ¿no? A ver, y esto ustedes lo pueden ver muy claramente reflejado, por ejemplo, en la música, ¿no? Porque parecería que en este tiempo nada ya es creación propia, sino todo son reediciones, todas son reutilizaciones o el uso ya de sintonías o de melodías que han sido anteriormente creadas para modificarlas y reconducirlas. Lo mismo pasa con, con la teoría, con la literatura jurídica, que todo parece partir de algo. Y es que en este tiempo no existe o parecería que no existe nada innovador o nada nuevo. Todo es la transformación, es el refrito de algo anterior, de tendencias, pensamientos jurídicos, pensamientos sociales, actividades físicas incluso que han provenido de lo anterior y en realidad sería una transformación. Y aquí se da una transformación de la naturaleza del trabajo humano. Es decir, se dan en sistema y esto genera obviamente sistematizaciones en todos los aspectos, desde la religión, el arte, conocimientos de saberes múltiples. Bueno, en fin, todo lo que somos, lo somos gracias a aquellos que nos han antecedido en toda la lucha. Las clases que estamos dando, lo que estoy mencionando en este momento, lo que sus próximos docentes o los docentes que me han antecedido han hablado, o los libros que van a ver, o el uso de estos artefactos electrónicos, son consecuencia de personas y de estudios que nos han antecedido
para justamente ver, no sé si satisfacer, digamos, la expectativa humana, pero por lo menos para evitar frustraciones, lloros y sufrimientos de saberes construidos y deconstruidos. Entonces, esto les digo porque nuestra identidad como seres humanos, nuestra realidad como personas, se va a constituir a partir de ese pasado, de ese conjunto de actividades, de ese conjunto de pasos que se han ido desarrollando por la humanidad y que son utilizados y que van formando hacia nuestras personas como lo que va a continuar siendo y lo que va a seguir dándose en lo posterior. Pero, sin embargo, entrando en esta realidad, yo pienso que se encuentra en un límite de situaciones. Entonces, la ciencia va a transformar extraordinariamente el espacio y avanza la ciencia de tal forma en el conocimiento, en la capacidad productiva y en el campo de la manipulación de la vida, llevándonos en ese caso a una verdadera encrucijada. Y esto es importante porque a partir de esto, por ejemplo, las conquistas biológicas que se pueden dar son con tanta rapidez que por ejemplo, lo que puede ser muy válido para hoy día, lo que puede ser una realidad, una verdad indiscutible, puede ser obsoleto el día de mañana. Entonces, se trata de las técnicas de reproducción, de aspectos que sean muy importantes. Entonces, estos aspectos, queridos colegas, dan pues como resultado, ustedes me dirán, ¿por qué está hablando todos estos aspectos? Porque estos aspectos y otros de carácter económico, de carácter social, eh, se van a constreñir en los comportamientos de la persona. En esos comportamientos de la persona, pues se van a dar eh, como las conductas humanas que tienen un carácter eh, posterior, es decir, que son volitivas del comportamiento, y más bien que se van a concretizar en el comportamiento y que ese comportamiento va a intergeneralizar relaciones humanas que van a ser lo bueno o lo malo de una sociedad. Bien, entonces veríamos los derechos humanos en esta parte como un imperativo ético para la construcción de una sociedad democrática. Y para hablar sobre los derechos humanos como un imperativo ético para la construcción de una sociedad democrática, eh, partiremos señalando por lo menos la parte del hemisferio sur o del cono sur, donde por lo menos, según las estadísticas, en la parte del hemisferio sur, existirían como habitantes o residirían 2/3 de la población mundial. Entonces, el problema mayor para los derechos humanos, para que se hagan efectivos en esta parte del hemisferio sur, es obviamente un problema fundamental, es la exclusión social que se da fruto del modelo económico que concentra los ingresos y el poder y que tienen como centro de la vida un mercado absoluto. Existe una desigualdad social y esta desigualdad social va a permitir, por ejemplo, que el 20% sea más rico que la población en general. Eh, Se ve, por lo menos en estas últimas estadísticas que se han dado estos años, que por ejemplo solamente en Brasil se tenga por parte del 20% de la población 32 veces más recursos y más dineros que el otro porcentaje de la población. Entonces, los derechos humanos son fundamentales eh, para todas las personas, sean estas negros, blancos, homosexuales, indígenas, mayores de la tercera edad, minusválidos, qué sé yo, extranjeros, migrantes, personas con infecciones de salud o portadores, por ejemplo, del VIH, etcétera. Entonces, los derechos humanos se van a referir a un sinnúmero de campos en la actividad humana. Por ejemplo, el derecho de ir, de venir sin ser molestado,
el derecho a ser tratado por los agentes del Estado con respeto, con dignidad, aunque se haya cometido una infracción. El derecho de ser acusado dentro de un proceso legal y legítimo, donde las pruebas puedan ser obtenidas dentro de una buena técnica, dentro de una buena manera. Estimados colegas, denme unos minutitos, por favor. Voy a prepararles un videíto y de ahí volvemos en unos minutos para discutir sobre el video, que es sobre lo que les estoy hablando, para que tengan mayor entendimiento. Y sobre eso, pues, hacemos un pequeño debate. Entonces, denme unos minutitos, por favor. Bien, colegas, nuevamente se les convoca, por favor. Bien, en esta segunda parte, estimados compañeros, vamos a hablar un poquito sobre lo que se había dialogado en la entrevista. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Sí, doctor, doc, se ve la diapositiva. se ve. Sí, doctor. Bien, a ver, colegas, para que se pueda hablar de ética y especialmente sobre el ejercicio dentro de la función pública y el ejercicio sobre todo en lo que implica el, los procesos jurisdiccionales en materia constitucional, necesariamente se tienen que dar o establecer, como ven en la diapositiva, tres aspectos fundamentales o tres elementos fundamentales, que son la ética, la corrupción y el servidor público. Decimos de ética porque todo lo que habíamos hablado, ¿no? Hace un momento. Y en eso aquí es lo que veíamos que en este momento la sociedad boliviana está atravesando una crisis interna de valores. eh, Creo que lo que nunca antes se había percibido antes, por lo menos en la historia del país, ¿no? Y por esa circunstancia, ante ese defenestro de la razón eh, y la vulneración tanto por parte de la corrupción y también de otros aspectos, como veremos más adelante, a la ética, pues genera que realmente los valores que se ciernen en la sociedad boliviana estén totalmente defenestrados. Y sobre todo, no siempre para nosotros, sino el problema es que se vincula también hacia nuestros descendientes. Entonces, ante esa necesidad existe una urgida obligación, ya ni siquiera necesidad, ¿no? Estamos en una etapa de urgencia por la cual tenemos que regenerar, tenemos que habilitar, tenemos que hacer todo lo posible para que la ética que ya no existe en el país pueda volver a incluirse, pueda volver a trabajarse para que ésta sea parte del comportamiento humano. Ahora, ese comportamiento humano, como también habíamos dicho con la ética aplicada, se va a presentar en diferentes etapas o circunstancias, desde un niño que está en el colegio, desde una actividad de amigos, de familia, etcétera, pero en lo que se refiere a nuestro campo, en las administraciones públicas. Y cuando hablo de las administraciones públicas, pues estoy haciendo mención general a lo que puede acontecer en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y también en lo que se refiere a la administración pública del Tribunal Constitucional. Aunque el nombre les parezca de la administración pública que es solamente específico o privativo para el órgano ejecutivo, lo cierto es que son cosas públicas y las cosas públicas las administra un ciudadano que se llama servidor público. Entonces, el Tribunal Constitucional también es una de las administraciones públicas del Estado. Ahora, como también habíamos dicho, una cosa
por la existencia del Estado por sí y del derecho en sí, es para satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Eh, Incluso también habíamos dicho que las teorías que han dado lugar al derecho administrativo como tal y a la existencia misma del Estado está en el sentido de que el Estado tiene que satisfacer el interés general, tiene que satisfacer las necesidades públicas. Entre este aspecto, la necesidad pública, bueno, hay varias necesidades públicas, pero en este elemento o en para fines de esta clase, pues sería la justicia, es decir, la administración de justicia de una manera correcta, equilibrada, que cumpla con los principios, sobre todo los de independencia, los de neutralidad, los de equidad, bueno, una serie de principios. Entonces, para ese fin, la administración de justicia, eh, para cumplir esa satisfacción pública, que es decir, que tiene que haber la igualdad, la justicia, pues tiene que valerse de la ética para, como herramienta o como instrumento para el cumplimiento de los fines y aspectos. Eh, a ver, etimológicamente, la palabra ética viene de dos voces, una griega y una latina. Ética, ethicus, esa es la griega, que estarán viendo que significa costumbre. La costumbre, como ustedes saben, es un conjunto de actividades o un conjunto de comportamientos desarrollados por la persona o por el humano que a través del tiempo se van convirtiendo en la regla o en una conducta de comportamiento no variable. Y esta costumbre, cambiada por ya el latín, que sería su término, que se dividiría que sería moris, que significa moral, en el entendido de que la moral sería una conducta valiosa, no perniciosa, recta, algo que estaría unificado entre la conciencia de la persona y su comportamiento físico. Entonces, la moral, que sería, y en este caso lo trasladaríamos como sinónimo de ética, expresa el modo de ser de las personas, su comportamiento, sus juicios, principios y todo aquello por lo que actúa. Aquí, como ven, estamos leyendo la diapositiva. Es decir, lo que hace autodeterminarse para que una persona en su conducta, en su vida, tenga sentido. Entonces, ustedes pueden comprender la ética, que es sinónimo de moral, pero en el entendido de que se está actuando de una forma exterior porque se determina, autodetermina en su vida un comportamiento. Entonces, la moral puede ser, digamos, una conducta más psicológica, si se quiere decir, ¿no? El arrepentimiento, el pensar, el analizar previamente. En cambio, la ética no solamente es ¿qué podemos decir? Ese comportamiento cognitivo que está dentro de las personas, sino la ética es ese comportamiento cognitivo interno, pero que se desplaza, que se exterioriza para hacer un comportamiento ya físico. Dentro de las conceptualizaciones o los criterios que se tiene sobre ética, pues hemos tratado de sacar el, la definición que nos entrega la Real Academia de la Lengua Española en su diccionario, ¿no? Entonces, la RAE dice que la ética sería una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Entonces, en sus inicios, pues la ética ha sido estudiada como les decía hace un rato, por los primeros filósofos griegos, pero
tal vez no como una disciplina filosófica, una de las ramas más importantes de la filosofía, sino como, como una, como una tendencia que hacía más aspectos sobre el comportamiento humano. No queremos decir que anteriormente a estas etapas de Platón, de Sócrates o Aristóteles no haya existido ética. Todo lo contrario, ¿no? Debemos recordar que por lo menos en las novelas epopeicas escritas como por ejemplo las siete tragedias griegas, pues ya se consideraban aspectos éticos de suma importancia, ¿no? Los casos de Electra, Edipo Rey, donde realmente pues se diseñaban y se cuestionaban aspectos de suma importancia ética y moral. Pero más allá de lo que es la disciplina filosófica y de lo que señala la Real Academia de la Lengua, pues dentro de los conceptos más prolijos, digamos, que se han podido dar, esto en el campo del derecho administrativo. Por ejemplo, aquí hemos utilizado a este autor, Arana, este español, en donde indica que es un conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas de acuerdo a la recta razón. Nosotros hemos, por nuestra parte, hemos escrito en el libro Teoría y Práctica de la Ética Judicial una conceptualización desde el punto de vista boliviano, desde el punto de vista jurídico nacional, sobre lo que sería la ética y por eso les invitamos a leer ese libro. Pero ya en lo que se refiere el derecho positivo, lo que se refiere a la transcripción de o a la consideración o al ver cómo lo entiende el legislador nacional, como les digo, todo siempre desde una óptica, desde una coyuntura, ha sido la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que da un intento de conceptualización sobre lo que es la ética, ¿no? Esto, pero desde el punto de vista, obviamente, de la corrupción pública y esto a efectos de prevenir o del otro lado de sancionar, si se quiere mencionar, las conductas delictivas, antiéticas de corrupción precisamente generadas por los funcionarios públicos del Estado. Y en ese entendido, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz señala que la ética sería el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. Esto es lo que básicamente habíamos señalado anteriormente, ¿no? En realidad es ese cúmulo, esa suma de aspectos valorativos, axiológicos, principios que se van a fusionar en una persona para que luego lo exteriorices y en esa exteriorización a través del comportamiento es lo que demuestra una conducta ética. Entonces, para la ética es muy importante que vayas o estés relacionada con principios, porque la ética sin principios no serviría. Es decir, los principios son el norte o son los objetivos o son las conductas típicas, adecuadas y reales que tendría que llevarse. Y si no hay principios, pues la ética no tendría ese norte. Entonces, pero la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando se refiere a la ética en cuanto a lo que corresponde la corrupción pública o los delitos por la función pública, pues básicamente señala que se tiene que reflejar en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. Como se ven o verán, digamos, estos valores, estos principios, como la honestidad, transparencia, integridad, responsabilidad y eficiencia, por lo menos para el legislador que ha proyectado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues
se surtirían o se vincularían como los más importantes que tiene que tener un funcionario público, un servidor público ante el ejercicio de la actividad del servicio público, de la función pública. Entonces, también reiteramos lo que habíamos mencionado hace unos instantes. La ética no es estática y no solamente es única, sino la ética tiene que interrelacionar o interaccionar con otras disciplinas, con otras actividades. Entonces, no solamente puede estar la ética en un aspecto eh, inmovible o intangible, sino que ese conjunto de principios tienen que estar introducidos o incorporados en determinadas actividades. Por eso les decía hace rato sobre la ética en la medicina, en el fútbol, qué sé yo. Y eso lo van a poder ver ustedes, por ejemplo, en cuánta actividad profesional pueda haber. Y lo van a ver imbrincado o lo van a ver contextualizado, por ejemplo, en los códigos de conducta moral, en los códigos que tienen, a ver, por ejemplo, los colegios profesionales tendrán sus códigos, los ingenieros, sus códigos de ética, cualquier entidad pública, ¿no? Cuando se hace un proceso no de responsabilidad pública, sino por responsabilidad administrativa o dentro de una entidad que puede ser privada o pública, incluso dentro de, pues incluso hasta un condominio, un edificio, tienen su reglamento interno. Y hay algunas entidades que tienen, bueno, en realidad todas las entidades públicas tienen que tener un código ético, código de conductas éticas, ¿no? Entonces, a partir de eso te señala cómo tienes que ser como servidor público, cómo tienes que ser como persona, trabajador dentro de esa entidad. Y ahí te van señalando una serie de aspectos, pero particularmente sobre principios. Principios que tienen básicamente la cualidad de señalar cómo es o cómo tendría que comportarse un funcionario público o cómo tendría que comportarse un funcionario que trabaja en el Tribunal Constitucional o en el otro lado, como un funcionario judicial tendría que trabajar en los juzgados o en los tribunales departamentales o en la actividad donde están desarrollando sus actividades, ¿no? Entonces, por eso decimos, y hemos señalado acá, que no solamente las personas tienen ética, sino también los órganos, ¿no? Y esto basándonos en la teoría organicista que maneja la administración pública, maneja el derecho administrativo, donde señala que más o menos las personas, haciendo, digamos, una, un cotejo, una comparación, digamos, del cuerpo de un órgano de una entidad pública, con un órgano o el cuerpo de una persona humana, donde indicaría, por ejemplo, que los funcionarios públicos tendrían similitud con las células del cuerpo y cuando, digamos, todas las células, o en este caso todos los funcionarios, las personas, los humanos que desarrollamos actividades en una entidad pública, lo hacemos sanos, sin vicios, sin cuestiones anómalas. Entonces, esa entidad pública va a ser correcta, va a trabajar de manera armoniosa, va a ser cumplida, va a ser un ejemplo. Pero por el otro lado, si digamos esas células, en este caso aparejándolas o igualándolas similmente con un servidor público, tienen cáncer, por ejemplo. Entonces, están ya corrompidas, están ensuciadas, eh, manejan, qué sé yo, cuestiones que van a ser perniciosas para el cuerpo humano y en el campo de la administración pública va a ser lo propio que se va a manejar cuestiones perniciosas que van a afectar la salud de la entidad pública.
Y eso es eso es ejemplo, eso es típico, ¿no? O sea, por eso hay algunas entidades que son mucho mejores que otras, o hay tiempos donde una entidad pública es mucho mejor que esa misma entidad pública a lo que era antes, o lo que era antes era mucho mejor a lo que es actualmente. Y eso parte mucho también de la estructura de las máximas autoridades o de los directores que se tiene dentro de esa entidad, que a la vez también contratan a personas que pueden ser buenas o que pueden ser malas, pero situación que luego a posteriori se va a ver en la afectación positiva o negativa de esa entidad o de esa administración pública. Entonces, eh, la constitución política del Estado, respecto a lo que sería el componente de la ética, pues va a establecer en el artículo 8, como están viendo, eh, la serie de valores que, digamos, circundirían constitucionalmente al Estado y a los ciudadanos. Entonces, el Estado, al igual que cualquier órgano en un espectro, espectro más grande, más en entelequia, si me permiten el término, mucho más amplia, señala o establece valorativamente y bajo números clausus los valores sobre los cuales se rige el Estado boliviano. Bien, eso es la ética, pero la ética pública, ya, y lo que les decía, la ética aplicada al servicio público, ya tiene otro concepto. Habíamos dicho sobre la ética así pura y llanamente, que es ese conjunto de principios, ¿no es cierto? Pero cuando la ética, ese conjunto de principios, lo transmutas o lo impones o lo cohesionas con el ejercicio de la función pública, es decir, con el ejercicio de la actividad pública, de la administración judicial, etcétera, entonces el concepto va a mudar un poco, pero obviamente los elementos o la esencia se siguen imbrincando o radicando en lo que es la ética. Entonces, sobre eso, sobre esa fusión o sobre la ética aplicada de la ética en la administración pública, nosotros podemos decir que la ética pública constituirá un conjunto de principios para ser aplicados en la conducta de aquel ciudadano que ejerce la función pública o que es servidor público. En apego a esta línea, se constituirá como un área de conocimiento propio de la axiología jurídica que versará sobre la conducta del servidor público y los resultados que de ella se generen en la actividad administrativa en el sentido del deber de beneficio del Estado. Entonces, acá los elementos principales que podemos buscar sobre la ética en la función pública es lo que habíamos indicado. Primero, que es un conjunto de principios y que ese conjunto de principios son aplicados en la conducta de un funcionario público. Y, y bueno, entonces ese conjunto de principios son aplicados en un funcionario público, pero ya empieza a tener lo que se refiere a la ética pública, digamos, no un aislamiento, sino va adquiriendo una autonomía, una suerte de independencia de la propia axiología jurídica. La axiología, por si acaso, es la parte de la filosofía que estudia los valores y los principios jurídicos. Y bueno, es aquella parte de la axiología jurídica que va a versar sobre la conducta del funcionario público. Ahora, sobre ese conjunto bonito de principios, de valores que debe ejercer el funcionario público, pues se presentan dos obstáculos o dos trabas o dos impedimentos que atentan contra la ética. No solamente debemos partir o debemos pensar que la corrupción como tal es el único obstáculo que va a frenar el que un funcionario público, un juez, un servidor público judicial
sea o trabaje de una manera correcta. Es decir, la corrupción no siempre es un obstáculo, sino también como obstáculo pues se presenta la discrecionalidad. Discrecionalidad a la cual la anterior oportunidad hemos hecho un amplio análisis, pero lo reiteramos y lo simplificamos por el tiempo en el entendido de que es, digamos, esa potestad, esa atribución que no es ilegal que se le otorga a un funcionario público para decidir sobre determinados casos. Pero cuando se presenta mucho esta situación de la discrecionalidad como una especie de competencia para resolver un conflicto cuando no hay una ley, cuando no hay una norma o cuando no está reglamentado cómo tiene que resolver y lo hace desde un punto de vista personal, pues puede pensar ese funcionario público que lo está haciendo de una manera justa, transparente, eh, equitativa, correcta. Pero como también habíamos indicado, el problema está que las personas tienen un comportamiento y Juan Lixmar Soto no va a ser lo mismo que, por ejemplo, Jesús Ferreira o Marta López. No lo va a hacer, sino que mi comportamiento, mi forma de educación, de crianza, bueno, va a discernir, va a ser diferente. Y obviamente ante una misma situación donde no tengamos cómo arreglar o cómo resolver un problema, pues seguramente tal vez pueda ser muy parecido, pero también puede ser muy diferente. Y por esa situación es la discrecionalidad se constituye como un obstáculo para que haya una ética pública correcta. Pero partiendo o pasando de un obstáculo sobre la discrecionalidad, se presenta la situación de la corrupción, ¿no? Y la corrupción sí ya es un elemento o una circunstancia que va a atentar totalmente la ética. Cuando ya se está hablando de corrupción, sales del espectro o sales de los márgenes de incluso de la discrecionalidad y pasar a algo que es antiético, que ya sería un vicio o que sería un aspecto delictivo que incluso está previsto por el Código Penal y las leyes que particularmente rigen la conducta del servidor público, ¿no? Y también del servidor público judicial. Y esta es la corrupción. Entonces, ¿qué será la corrupción? Eh, pues la corrupción, mm, mucho se habla de esto, ¿no? La corrupción es algo que está inserto en el genoma humano, o sea, ¿será que solamente las personas ya tienen en nuestro, en nuestra cadena genética eh, el mal? ¿Estará inserta ya como una semilla la situación de que somos corruptos por naturaleza? O será una situación de que se va produciendo o se va generando por el comportamiento humano, por la educación, por las actividades, las personas, lo que leemos, lo que escuchamos, nuestro entorno que nos vuelve corruptos? No hay una específica razón o estudios totalmente que sean claros o biológicos, genéticos sobre esto, ¿no? Pero obviamente da mucho a pensar por qué en algunos países europeos, especialmente nórdicos, pues las situaciones de corrupción casi son nulas, básicamente no existen. Y en países más subdesarrollados, o por lo menos que pertenecen a América Latina y al África, pues se presentan con mucha más razón. No lo sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, desde ya antes incluso que se cree Bolivia como tal, Simón Bolívar mismo decía, ¿no? Los altos peruanos son flojos, son corruptos, atentan contra el erario económico, el erario que se les otorga, e incluso él mismo puso miren, desde aquellas épocas, estoy hablando antes de la fundación de Bolivia, ya establecían normas de fusilamiento ante funcionarios públicos
que atenten contra la economía, contra la hacienda, era en ese momento, ¿no? Ese término utilizaban, contra la hacienda nacional. Entonces, esa concepción, imagínense que tenía Simón Bolívar y está por escrito, no se lo puede ocultar. Entonces, ¿será un problema del humano como tal? ¿Solamente los bolivianos tendremos esa situación? ¿O será nuestra paupérrima educación? Lo cierto es que en nuestra sociedad, al que es ético, le dicen, este es un tonto, ¿no? Es un cojudo, discúlpenme la palabra. Pero por el otro lado, aquel tipo que se hace de un cargo público, al que está jalando el saco a su jefe para quedarse en el cargo y hacerse unos pesos, escucha, ese sí es un, un retipazo, ¿no? El mejor que puede hacer. Entonces, bueno, lo cierto es que sea una o sea la otra situación, sea genético, o sea de comportamiento y de conducta, es un fenómeno de la naturaleza humana, ¿no? El elemento de la corrupción ya en datos económicos, pues, miren, arroja de las, muy, eh, un lastre sobre la economía. Y estos datos económicos que estoy presentando, que ustedes pueden estar leyendo, advirtiendo, no son, digamos, tan actuales. Estos deben ser de hace unos 3 años más o menos, ¿no? Pero bueno, los datos económicos por corrupción, el Banco Mundial sacó que por año se pierde $1 trillón, ¿no? O sea, y esto es en referencia a los estudios que hacen ellos, donde participan, financian proyectos y donde gestionan tal vez créditos, ¿no? Entonces, de las obras públicas, de la administración del Estado, es $1 trillón que se van perdiendo anualmente. Igual en sus datos económicos, los asiáticos que son más exactos puede ser, pero dentro de Asia, en Asia misma dicen que el 17% del PIB de las naciones que compondrían Asia, pues se van o se dilapidan en actos de corrupción. La Unión Europea, por su parte, dice que son 20.000 millones de euros al año y igual el BID dice que es el 17% del Producto Interno Bruto de los países que se desperdician o con dineros que van a bolsillos de gente corrupta. Obviamente, en lo que es Bolivia, pues porque no conviene. Esa es la realidad, ¿no? O sea, no existen datos estadísticos, no se saca con seriedad y si es que lo hacen las entidades privadas, las ONGs o locos como mi persona, ¿no? Que se empiezan a dedicar a estas cosas que sin beneficio económico, pues meten ahí el dedo, están buscando o están revisando. Lo cierto es que es hasta la saciedad ya conocido y lo que dicen, la corrupción no deja factura y obviamente no se puede tener datos precisos sobre lo que significaría eso. Pero si digamos hacemos una retrospección desde hace muchos años, incluso desde más de 20 años, para hacer una historia de cuánto dinero, digamos, se habría desperdiciado, pues por ejemplo vemos, ¿no? Los casos de la Chito Chatarra, de Chito Valle, del ex Banco Minero, miren, Alberto Valle, se afectó solamente al departamento de La Paz con 5.923.815.000 dólares. En el caso Gader, miren estas sumas del exalcalde de La Paz, Germán Rocha Sarreta, igual, semejante magnitud de dinero. Contratos ilegales, y esto ya partir las primeras citas, ¿no? Creo que esto no ha sido, no sé si ha sido al primer mes, creo que se lo ha posesionado a Evo Morales, pues contratos lesivos al Estado, pues en YPFB, pues mire, 39 millones de dólares, ¿no? Con este expresidente que creo que ya salió de la cárcel, sí, pero ya es abogado, se forma como abogado.
en San Pedro. Bueno, seguimos viendo, ¿no? Caso de las barcazas chinas, donde ha salido muy libre un señor Walker San Miguel, ex ministro de Defensa, bueno, pero que implicó estas sumas astronómicas. Caso de Cutler con Santos Ramírez, el caso Fondió con la señora Nemesia Chacollo, que está en su hacienda, ¿no? Santa Cruz, con sus bienes. El caso de la señora Felipa Huanca, que igual hace pocos días ha sido abogada y creo que, no sé si sigue de embajadora o de cónsula en Paraguay o Argentina. Bueno, sinceramente a veces da molestia ya hacer seguimiento a estas personas. Lo cierto es que estaba defendiendo, ¿no? Hace poco tiempo a lo que se llaman la matanza de este, de este lugar del Alto, es en Cata, ¿no? Y cuando le preguntan quiénes son los afectados, no sabía quién era, pero sí, obviamente se sentía como un bastión procesando a todo el mundo por las supuestos, por las muertes y supuestos asesinatos que se habían ocurrido en aquella época. Caso de Camp C, ¿no? Que involucra a Gabriela Zapata, que ahora igual está campeante, eh, millonaria, y bueno, pero con tantos temas de corrupción que ha involucrado a algunos abogados actuales que tiene Evo Morales, eh, bueno, una suerte de repugnancia, ¿no? Y que quieren seguir tomando la administración del Estado. Bueno, corrupción etimológicamente proviene de corruptio, voz latina, que a su vez se compone de tres términos, que serían conjunto, romper y tío, acción. Básicamente sería aquella conducta o aquella actividad de romper algo. Entonces, en términos latinos, corrupción sería el romper algo. Entonces, esta terminología ha sido utilizada porque la corrupción estaría rompiendo algo, estaría rompiendo, no algo, sino muchas cosas, estaría rompiendo la fe pública, estaría rompiendo la esperanza, estaría rompiendo los ahorros, estaría rompiendo la inversión pública, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que se refiere a entendimientos o conceptualizaciones sobre lo que es la corrupción, pues podemos decir que en lo que se refiere a estos estados, a entidades, pues el Banco Mundial ha señalado que la corrupción sería el abuso de un funcionario público en beneficio privado, en el entendido que este beneficio pueda darse ya sea que el funcionario público acepte el soborno o por el otro lado sea él quien extorsione o pida al ciudadano o al administrador. Bueno, Robert Kligar es un profesor estadounidense que juntamente escribió con nuestro ex alcalde, que se llama Donald McLean Avaroa, un libro. ¿Qué se llama el libro? Es un libro chiquito, La ciudad, la ciudad de la noche, me parece que se llama. Bueno, pero Robert Kligar dice, ¿cuándo va a haber corrupción? Y él dice que va a haber corrupción cuando se conforma o se materializa eh, tres aspectos esenciales, ¿no? Entonces, Robert Kligar hace esta pequeña fórmula. C, que sería corrupción, o sea, que corrupción sería a M más D menos T. Entonces, va a haber corrupción cuando hay menos transparencia, es decir, que cuando una conducta es no transparente, cuando no hay medios de fiscalización, de observación, de control, y eso se da prácticamente cuando no hay normas claras o se da muy ambiguamente o se deja, qué sé yo, en nebulosa o en una mala interpretación que pueda dar un juez, una autoridad, y
y obviamente esa mala interpretación pueda ser, digamos, justificada y pueda ser no considerada anómala, pero en realidad puede ser que sí. Entonces, cuando hay menos transparencia, cuando hay discrecionalidad, que sería la D, es decir, que puede una persona de su propio criterio y voluntad, y eso es cuando no hay reglamento, pues ejerciendo esa actividad discrecional puede ejercer corrupción. Y también cuando hay el monopolio de una actividad. Entonces, cuando un servidor público, por eso no es bueno que se prolonguen en gestiones o en actividades los servidores públicos. Es decir, está monopolizando un funcionario público una actividad, una serie de competencias. Y cuando esa actividad o esa competencia se van traduciendo en años, en tiempos prolongados, pues lo cierto es que ha administrado ese cargo o ese rol administrativo. Puede ser en la primera magistratura del Estado, como sería el presidente. O sea, por eso es que la constitución política ha sido clara, establecer el número de periodos presidenciales hasta los cuales puede participar una persona, justamente para evitar estas cosas, ¿no? Y esto no es que sea una concepción que se realice por bolivianos que hayan redactado la constitución boliviana o por querencias del expresidente Evo Morales, más bien él en su vida, ¿no? Y seguramente después de que ha perdido el referéndum vinculante y después cuando ha tratado de manejar con esto del Tribunal Constitucional, indicando que es un derecho humano al su de postulación, pues seguramente debió haber grandes reprimendas, castigos contra las personas que han proyectado la Constitución boliviana, ¿no? Que en un momento el dado se ha dicho que era un español. Tal vez no lo hizo mucho, pero seguramente a los colaboradores a los bolivianos yuncos sí les debió dar la reprimenda. Entonces no se puede monopolizar. Cuando hay monopolización de una actividad, de un servicio público, como lo que está pasando con algunos magistrados del Tribunal Constitucional, pues ya sería un aspecto de corrupción, según la tendencia de Robert Klitschko. Entonces, cuando monopolizas una función pública, un cargo público por una persona o un grupo de personas, y cuando tienes la discrecionalidad, es decir, que puedes manejar eso a tu antojo, valiéndote de cualquier circunstancia, y por el otro lado, no tienes la revisión o fiscalización, es decir, que no hay transparencia, entonces sí o sí se cometería actos de corrupción según este americano Robert Fleet. Por otra parte, eh, Oscar Bautista señala que la corrupción es el uso indirecto del poder público para obtener beneficios privados y de esta forma la función pública se convertiría ilícitamente en una fuente de enriquecimiento privado. Estos aspectos, estimados colegas, no solamente son por si acaso para el servidor público en general, del órgano ejecutivo, sino se presenta en todo aspecto, en todo escenario, desde un fiscal, desde un portero, desde hasta un magistrado del Supremo, del Constitucional, eh, qué sé yo. Entonces es para todos los funcionarios públicos, servidores públicos en general. Volviendo a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues la ley dice en su artículo 2 que la corrupción sería el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento o otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la acción o omisión de cualquier acto que afecte los intereses del Estado. Acá básicamente es lo que está diciendo que es recibir una contraprestación que puede ser económica, puede ser
de otro tipo, pero que se puedan considerar que sea un beneficio en favor directo del servidor público o de otra persona de este servidor público, ¿no? Entonces, no solamente puede ser en beneficio económico, sino muchos aspectos, muchas causas se ha visto que también puede ser beneficios sexuales, eh, ayudas de poder, cargos, otros cargos, la permanencia en una fuente laboral, qué sé yo. Entonces, ahora, obviamente todas estas acciones, o puede ser omisiones, dejar de hacer algo que estás obligado a hacer, pues tiene que tener la característica para que sea un delito de corrupción que afecte a los intereses del Estado. Porque si, digamos, no afecta a los intereses del Estado, entonces no sería, según el artículo 2 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y obviamente por este lado a nuestra sistemática jurídica penal boliviana, como un delito de corrupción. Entonces, como una especie ya de concreción, podemos señalar que la corrupción será el uso ilegítimo del poder público, se está utilizando el poder público en la búsqueda de intereses privados, propios o de terceros que no se identifican ni comulgan con el bien común, a cambio de una contraprestación económica o de otra índole por las cuales se logra la acción o omisión de las atribuciones que otorga el ejercicio de la función pública. Bueno, esto ya lo hemos señalado cuando hemos señalado el artículo 2 de la ley, se lo quiero resaltar, pues, ¿no? Eh, es una acción u omisión, aprovechando el- la competencia que te entrega el Estado en detrimento económico del Estado. Entonces, dentro de las clases de corrupción pueden ser de carácter económico, que estará referido específicamente a recibir contraprestación económica, y en el amplio pues ya se enfrascarían o se concentrarían otro tipo de dádivas o beneficios que puede tener un funcionario público, ¿no? Desde beneficios sexuales, poder, cargos laborales, honoríficos, etcétera, ¿no? O sea, en muchos casos se hacía un análisis de que muchas autoridades públicas hacían lo que sea para hacerse nombrar doctor honoris causa, ¿no? Beneficio justamente de algunas universidades, y que las universidades también se sometían o eran parte de estos actos de corrupción. A ver, por ejemplo, antes de pasar, ¿no? Lo que se está en estos días pues, manejando con, no sé, obviamente en esto no podemos afirmar para nada, pero sí están mencionando que, por ejemplo, la renuncia del, del abogado Siles del Ministerio de Justicia obedece a una trama o a una red organizada de corrupción, ¿no? Que van coincidentemente esto con una acción de libertad de ese juez de Coroico que, que dispuso la cesación de una, de una magistrada del Tribunal Supremo para que entre el abogado Iván Campero, y de eso no sé qué ha pasado con los problemas del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, el señor Iván Córdoba, ¿no? Iván Córdoba. Bueno, entonces, a ver, hago mención a estos aspectos porque parecería que inicialmente económicamente no sería la corrupción, sino serían otras situaciones de poder y de beneficios, que posterior obviamente puede dar mucho dinero, pero inicialmente se trataría de asegurar algunos cargos o puestos eh, para lo demás. Entonces, siguiendo o sea, ¿qué es lo que genera la corrupción, no? Es el estudio que se hace. Hace un momento decíamos, ¿será que es una condición que está en el genoma humano, que está en la esencia, en los genes del boliviano, o es que lo aprendemos en el transcurso de nuestra vida? Entonces, pero del otro lado,
y habiendo hecho estudios, pues dicen que para que se cometa corrupción se generan o puede generarse por dos situaciones, por situaciones endógenas o por situaciones exógenas, ¿no? En las endógenas estaría la ignorancia que tienen las personas en muchos casos, ¿no? No les digo la ignorancia de no saber leer y escribir, sino que hay muchas personas, lastimosamente, que por su condición política, influencia eh, sindical, que se yo, llegan a tener o a optar por cargos públicos de los cuales no tienen la menor idea de cómo manejarlos. Es decir, incumplen lo que se dice por parte de la Constitución Política del Estado sobre la idoneidad. Para la Constitución boliviana, la única condición o único requisito es que seas idóneo para el cargo. Pero eso de idoneidad, pues, al igual de lo que estamos hablando, conlleva muchos aspectos que hay que desarrollarlos. Él se ha dicho, por una causa omisiva de inconstitucionalidad es de que el legislador boliviano no va regulando las condiciones que te lanza la Constitución boliviana. Entonces, al señalar la Constitución que para tener un cargo hay que tener idoneidad, pues es un elemento muy amplio, muy general que necesita ser regulado. Pero más allá de eso, incluso, ¿no? Que te diga que tienes que tener de ingeniero civil 10 años de ejercicio, pues ponen a otra persona que no tiene la menor idea, pero tiene un cargo de esos públicos. Entonces, pero, a ver, la ignorancia, pues sí, en algunos aspectos te genera muchas circunstancias donde tú puedes decir, no sabía, pero por eso te doy dinero, aunque tampoco no es un eximente, ¿no? Pero lo que sí creo y que genera más situaciones de corrupción es la codicia y la avaricia, ¿no? La codicia en el entendido de que, por ejemplo, muchas personas necesitan dinero, necesitan, o sea, están en un estado de necesidad, de no poder llevar sustento a su familia o de no poderles dar lo mejor, el mejor estudio a sus hijos o comprarles artefactos, ropa, qué sé yo, de buena calidad. Entonces, aprovechando que tienen un cargo eh, de funcionario público, digamos, sencillito, básico, desde el momento de agilizar y correr y recibir dinero, ya está generando. Entonces, existe la necesidad. Pero en cambio, la avaricia se puede dar en personas que tienen ya un estatus económico y social alto, de rango opulento, lo digamos, ¿no? Así. Entonces, ellos, pese de satisfacer las necesidades básicas de su familia, o sobrepasarlas incluso, ¿no? En vez de darle una educación en colegio particular que pueda ser en el Calvert, prefieren llevar a sus hijos, qué sé yo, a estudiar a un liceo francés a un centro de estudios en Inglaterra o llevar con su dinero propio a Harvard, qué sé yo, para que estudien, ¿no? Entonces, o en vez de tener, si tienen un auto Mercedes, ellos quieren, qué sé yo, un Rolls Royce, digamos, ¿no? O sea, entonces, no es que tengan necesidades cuando se está hablando de avaricia, sino que eh, tienen mucho, pero quieren mucho más. Eso en cuanto a las endógenas. En cambio, a las exógenas o externas, pues la desacreditación política se ve en el entendido de que muchas personas, muchos políticos, pues hacen todo lo posible para tener cargos públicos, cargos políticos, y en esa lucha de obtener esos cargos van peleándose con otros y de esa manera van buscando, digamos, desacreditar a las otras personas, a los otros contenidos políticos. Bien, los valores de consumo, bueno, bajos salarios, lo que había señalado, el perfil para determinados cargos, también lo que habíamos señalado, se presentan en el deporte, en la religión. A ver, la religión
hace muchos años cuando estaba en Europa haciendo el doctorado justamente, ella se maneja mucho con estadísticas y se veía qué cosas, o sea, no facturadas, son lo que más dinero mueve al mundo. Y claro, yo lo principal que decía era la droga, la corrupción, la prostitución, la trata de blancas eh, y la venta de armas. Pero no, lo que en realidad había sabido manejar más dinero en el mundo es la religión. Y porque la religión, pues a través de sus actuaciones, no sé si habrá muy religiosos, pero lo cierto es que, por ejemplo, para la Iglesia Católica, para dar una misa, para dar un- un- una, qué sé yo, un bautismo, una misa de defunción, pues no aportas factura, los, eh, los regalos que haces en las misas, las monedas, nunca son fiscalizadas por el Estado, tampoco existen impuestos al valor agregado ni al ejercicio de la actividad religiosa. Entonces se genera esto. Y esto en la Iglesia Católica, pero si vamos entre otras iglesias, otros credos, qué sé yo. Entonces, la religión había sabido manejar más dinero en el mundo, incluso sobre el tráfico de armas, drogas, etcétera. Y ya cambiando de aspecto, eh, pues, bueno, ya me están escribiendo que ya es las 5. Bien, entonces, estimados colegas, mm, digamos, habríamos visto por el momento en lo que se refiere a esta tarea o este trabajo que hemos elaborado el día de hoy. Entonces, ya al finalizar nuestra sesión del día de hoy, pues si quieren hacer uso de la palabra, se les otorga tal. Con gusto voy a escuchar. Bien, como no hacen mención, estimados colegas, vuelvo a reiterarles que para el día 8 de julio hemos puesto la tarea final. La anterior semana estaba sin mucho tiempo. Esta semana me voy a dedicar a revisar todos los trabajos que han estado ahí